Vamos a comenzar esta actividad. Voy a ser muy directo y poco diplomático. Acordamos realizar este evento para tener un espacio de reflexión, de análisis político y social que nos permita dar una señal clara de apoyo al Mercosur. Son muchas las actividades que se van a hacer estos días aquí en Montevideo con respecto al Mercosur, pero esta pretendemos que sea precisamente eso, una señal política. Lo hacemos desde la Fundación Eber con la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur y en el local del PIT-CNT con toda la intencionalidad de que sea precisamente eso, una señal política y social. Confluyen en este evento todas las organizaciones sociales, compañeras y compañeros que están participando de la Cumbre Social del Mercosur, organizada por CEFIR, un evento que ha caracterizado el Mercosur de esta época, y tenemos que reconocer en el CEFIR y en nuestro compañero Fico Comensoro la capacidad de haberse puesto a los hombros esta cumbre que hoy comenzó con todo éxito. Confluyen en esta reunión también parlamentarios progresistas del Parlamento del Mercosur y nos acompañan en esta mesa precisamente Ricardo Canese de Paraguay y Roberto Conde de Uruguay, en ese carácter. Confluye en esta actividad también los gobiernos locales, a través de la red de Mercociudades, una red que siempre ha estado empujando por un Mercosur profundo. Nos acompañan también en esta actividad, representando Mercociudades, Eduardo Tadeu, presidente de la Asociación Brasilera de Municipios de Brasil, y Ana Olivera, intendenta de Montevideo. Y naturalmente están aquí confluyendo las centrales sindicales del Cono Sur, una organización que siempre se puso a la cabeza del Mercosur para construir integración, aún en épocas mucho más difíciles que ahora, en la década del 90, cuando era muy difícil salir a apoyar el Mercosur. Esa coordinadora está representada aquí por Arturo Enrique, de la CUT de Brasil, y también dirigente de la Confederación Sindical de las Américas. Compañeras y compañeros, para dar comienzo, solo les anuncio que al final vamos a destinar unos minutos para presentar la publicación de Mercociudades sobre lo que fue la gestión de Montevideo el año pasado. Ustedes ven, aquí está la publicación, y Ana nos va a compartir, además de su intervención en el panel, un saludo con respecto a la presentación de esta publicación. Dicho esto, y sin más trámite, le voy a dar la palabra al primer orador. Se trata de Roberto Conde, que ya lo presenté como senador de la República, compañero del Frente Amplio, hasta hace pocos días viceministro de Relaciones Exteriores, y apenas ayer la principal figura que dio una batalla política en este país, en el Senado de la República, discutiendo con la derecha uruguaya la relación precisamente de la política internacional uruguaya con relación al Mercosur y la Alianza del Pacífico. Por eso, para nosotros es un gusto que el primero en usar la palabra en este acto sea el compañero Roberto Conde. Buenas noches a todas y a todos, compañeras y compañeros. Agradezco siempre, no me canso de agradecer la oportunidad de compartir con los compañeros de las centrales sindicales estos debates, estos encuentros, donde intercambiamos ideas y tratamos de fortalecer nuestra marcha en el rumbo histórico y en el camino histórico que nos hemos trazado, y que aprovecho a decir como un primer juicio, así de entrada nomás, camino histórico del que no nos desviaremos y del que no nos desviarán. La convocatoria dice de integración regional y de Alianza del Pacífico. Es un título temido por mí, voy a confesarlo, pero no temido de hoy. Este temor viene de 3 o 4 años atrás, cuando después de instalada la UNASUR y cuando después de los primeros intentos de instalar un parlamento de la UNASUR, comenzamos a discutir
entre actores políticos y sociales de todo el escenario sudamericano. Y allí, una de las primeras advertencias que formulamos fue a todos los actores, compañeras y compañeros, aquí tenemos que aprovechar esta oportunidad histórica de la creación de la UNASUR para no permitir que la cordillera de los Andes se nos transforme en una línea divisoria que fracture a la América del Sur, una América del Sur Pacífico y una América del Sur Atlántico. El Pacífico y el Atlántico, la región de Asia-Pacífico y Europa, son dos regiones de interés estratégico para la América del Sur, y la América del Sur tiene que constituirse como región para negociar a ambos lados y a ambos océanos. Esta idea empezó a dar vueltas por aquellos años, 2004-2005, y apareció muchas veces. Sin embargo, hoy, a pesar de que ya teníamos la advertencia clara dada por Chile de que no podía integrarse a un proceso de integración económica mercosuriano, pero que podía intentar un proceso de aproximación y de convergencia, sobre todo en el terreno político, donde el diálogo con el Chile de Lagos y el Chile de Bachelet en los terrenos políticos siempre fue un diálogo claro, constructivo, franco y de aproximación. Sin embargo, después de estos años, tuvimos que asistir o estamos asistiendo a la consumación efectiva de ablocamientos sudamericanos con estrategias diferentes y a una fragmentación continental, por lo menos en lo que respecta a la vinculación, a la negociación y a la inserción en el resto del mundo, es decir, en el escenario global. Felizmente, rescatamos y hemos reafirmado a la UNASUR como herramienta política de defensa de la libertad y la democracia y la solidaridad continental, y en ese sentido la UNASUR ha podido cumplir su papel y seguramente lo seguirá cumpliendo. Pero no podemos negar que el proceso de cohesión política sudamericano no se conjuga, no se ensambla armónicamente con las estrategias de inserción económica y comercial internacional de los países sudamericanos que han adoptado diferentes estrategias. Y creo que es este punto el que nos merece algunos comentarios en la charla de hoy, que será necesariamente breve. El primero de ellos, no me canso de repetirlo, Mercosur es el único proceso político, económico, social y cultural de integración donde todavía todos quienes estamos comprometidos a llevar adelante la construcción de este bloque, actuamos juntos, votamos juntos y conservamos nuestra unidad frente al resto del mundo. En el escenario de la UNASUR, cada uno tiene libertad política y actúa de por sí, aunque hemos coincidido bajo los objetivos que nos hemos trazado en UNASUR. Pero sobre todo en el campo económico y de relacionamiento comercial, cada país actúa por su lado. Nosotros todavía conservamos la integridad de negociar frente al resto del mundo, sea cual sea el bloque o la potencia con la que tengamos que dialogar, como una unidad de países. Y este es un carácter distintivo, definitorio, propio del Mercosur que no debemos perder. Permanentemente se ataca esta cuestión diciendo que si el Mercosur no logra constituirse o consolidarse como una unión aduanera, entonces hay que dejar en libertad a los países para firmar acuerdos comerciales cada uno por su lado. Nosotros hemos dicho y defendemos la posición, y fue parte del debate de ayer aquí en Uruguay, de que no estamos ante un escenario histórico de agotamiento de Mercosur. Mercosur tiene problemas, pero sigue siendo la base
estratégica de desarrollo de las naciones y los pueblos que lo componen, y esta es una realidad a la que debemos de aferrarnos porque la evidencia dice que esto es así. Yo no voy a aburrirlos a ustedes con las cifras que yo manejé ayer en el Senado de la República para defender la situación de Uruguay, porque son cifras que refieren estrictamente al Uruguay. Pero en lo que hace al Uruguay, Mercosur es hoy día todavía la principal fuente de inversión extranjera para el Uruguay, el principal mercado de los productos industriales del Uruguay, y además de eso, de esa estrecha vinculación, estamos avanzando entre los distintos países en el rápido desarrollo de las libertades de circulación de las personas, la integración social de los pueblos, etcétera, etcétera. Nosotros, desde este punto de vista, y para vincular esto al título de la charla que se plantea, hacemos una segunda afirmación. Los mercosurianos no podemos rebajar nuestro programa estratégico nuevamente a la concepción de la integración como zona de libre comercio. Eso es un retroceso histórico, y solamente obligados por una historia que ya no podamos gobernar, u obligados por una crisis grave del proceso de integración, podríamos retroceder a un escenario de ese tipo. Pero nada nos obliga hoy a retroceder a un escenario de ese tipo. Y tenemos que reafirmar nuestra estrategia de llevar adelante una integración que, tal como la definimos a partir de 2004, se sustente en la generación de institucionalidad política, de instituciones sociales, de integración cultural y de integración económica basada en la complementariedad económica, en el encadenamiento de nuestros potenciales productivos, y además incorpore el último y más acuciante desafío para el desarrollo de nuestras naciones, que es la cooperación intensa y permanente en la producción de conocimiento, de investigación, de desarrollo de tecnología y de incorporación de ciencia y tecnología a las capacidades productivas de nuestras naciones. Si no hacemos esto, pensar el progreso simplemente como libertad de comercio de los mercados. Lo dije hace unos días en un homenaje al ex canciller Gargano en la Cancillería uruguaya: el que crea que el progreso se basa en la libertad de comercio, es decir, en la ampliación del escenario de acumulación y de concentración del capital, y que con eso basta, lo que está haciendo es defendiendo, como decía Samir Amin, una utopía reaccionaria. Y nosotros también tenemos una utopía que nos orienta, pero es una utopía transformadora, en el pleno sentido civilizatorio, una utopía revolucionaria. Por tanto, de ninguna manera nosotros podemos aceptar la rebaja de nuestro programa y de nuestro objetivo estratégico. No nos causa ninguna molestia ni ningún escozor que otras naciones sudamericanas apuesten al libre comercio de la manera que lo hacen, y que incluso nos inviten a participar y que participemos como observadores o como adherentes, etcétera, etcétera. Siempre y cuando ello no genere conflicto con el proceso hondo, profundo, verdadero de la construcción mercosuriana. Allí está el ancla histórica que no debemos de perder. Este debate de la zona de libre comercio de la Alianza exige que hagamos algunas puntualizaciones además, porque se deforma la realidad para tratar de golpear inútilmente al Mercosur. Primero, Mercosur no se niega a tener libre comercio con los países que integran la Alianza del Pacífico. Mercosur ya tiene libre comercio con todos los países que integran la Alianza del Pacífico, porque son países asociados de Mercosur. Y además de eso, tenemos tratados de libre comercio firmados no solo en el marco de los ACE, de los Acuerdos de Complementación Económica de la ALADI, sino que los hemos ampliado con protocolos adicionales
Y en el caso de Uruguay, por ejemplo, de Uruguay con México, de Uruguay con Chile, tenemos desgravado el 90% del universo arancelario. Por tanto, que el libre comercio de per se no es perjudicial para el proceso de integración, por el contrario, contribuye al proceso de integración, pero con dos condiciones: que el libre comercio se aplique en condiciones equitativas y no en el marco de tratados de libre comercio que, para darle a las naciones más pequeñas acceso a mercado, le imponen condiciones en materia de compras gubernamentales, de servicios, de propiedad intelectual, de desregulación de sus mercados, de desprotección incluso de su fuerza laboral, que son condiciones inaceptables impuestas por las potencias más importantes frente a los países más pequeños con los que se firman estos tratados. Ahora, cuando los tratados de libre comercio no imponen estas condiciones que limitan la soberanía de los países para aplicar políticas de desarrollo, entonces los tratados no son perjudiciales si son además entre países más o menos simétricos y que estamos en un mismo continente. No hay que confundir acuerdos de libre comercio con tratados de libre comercio al estilo que elaboran las potencias en el marco de las condiciones que imponen las potencias. De modo que el libre comercio con los 4 países, tanto con México como con Colombia, como con Perú, como con Chile, no tienen por qué suponer ni un trauma ni una ruptura con el Mercosur, ni constituyen un atentado contra el Mercosur. A condición, como digo, de que sean acuerdos como son estos, sin condicionamientos que nos hagan perder soberanía y manejo de política, que son así además. Y con una segunda condición: de que nosotros seamos conscientes de que tenemos libre comercio con estos países y lo queremos seguir teniendo cada vez más, pero nuestro objetivo es distinto. Nuestro objetivo va mucho más allá. Lo que nosotros queremos construir es otra cosa. Sin embargo, se plantean algunos cuestionamientos en la prensa, los analistas, los politólogos, etc., que bien vale la pena tomar en cuenta. 2, fundamentalmente, son varios, pero aquí voy a desarrollar lo que modestamente considero los 2 principales. Primero, la Alianza del Pacífico es el inicio de la constitución de un ALCA II. Primera pregunta: ¿es una pregunta exagerada o es una pregunta razonable frente a la cual tenemos que detenernos y dar respuesta? Segundo, ¿es la Alianza del Pacífico un posicionamiento, o tiene la Alianza del Pacífico un posicionamiento funcional a la geopolítica global de los Estados Unidos y busca construir un espacio de apoyo a las posiciones internacionales de los Estados Unidos frente a la región Asia-Pacífico, fundamentalmente China? Bueno, yo creo que todas estas preguntas tienen fundamentos, son razonables, y sin duda, si se produjese en América del Sur un proceso donde la Alianza del Pacífico liderara las políticas, Mercosur replegara sus políticas, Mercosur rebajara sus programas, renunciáramos a nuestro proceso de integración para adoptar la plataforma de la Alianza del Pacífico, sin duda el resultado objetivo y definitivo sería un ALCA II. Por eso, en este escenario, es tan importante que Mercosur mantenga su concepción progresista y profunda de la integración y no la rebaje a una visión comercialista de la integración. En segundo lugar, es probable que países que han tenido un vínculo muy intenso y muy directo con los Estados Unidos y que públicamente manejan una política exterior que es bastante funcional o aproximada a la visión del mundo que tiene Estados Unidos, pueda decirse que impulsan en el terreno internacional la visión que Estados Unidos tiene del mundo. Sin embargo, me parece que el encare es más complejo y más profundo y nos exige otras respuestas. No alcanza con decir, bueno, tal vez los países de la Alianza que tantos o tan estrechos vínculos tienen con Estados Unidos sean funcionales a la política exterior de la potencia norteamericana.
Está bien, los analistas lo plantean y lo podemos manejar como una hipótesis. Ahora, la verdadera respuesta, el análisis que nos tiene que llevar a construir posicionamiento va por otro lado. Primero, ¿qué vamos a hacer nosotros mismos, Mercosur, frente a los Estados Unidos? Porque Estados Unidos existe y va a seguir existiendo, por tanto, no se puede ignorar en el mapa multipolar actual. Segundo, si esto de la Alianza del Pacífico es una acumulación de posicionamiento diplomático y material de los Estados Unidos frente a lo que se considera la expansión de China en América, si esto fuera así, si adoptáramos esta hipótesis, la segunda pregunta elemental que tenemos que hacernos es ¿qué vamos a hacer nosotros, el Mercosur, frente a China? Y lo que estoy planteando, compañeras y compañeros, es que Mercosur no ha profundizado, no ha elaborado y no ha dado respuestas como un bloque constituido frente a las grandes potencias y a las grandes naciones del mundo. Y lo que sí tenemos que tener muy claro, que no alcanza con decir no a los demás. La clave, lo fundamental, es construir nuestra propia posición. Nosotros tuvimos 3 o 4 posiciones internacionales claras, francas, extraordinariamente positivas. La primera y más característica fue la defensa de las posiciones comunes de nuestros países en el marco multilateral de la OMC, en las negociaciones de la Ronda de Doha y en la defensa de los intereses regionales de nuestros países frente a las posiciones de las grandes potencias en el marco multilateral. Actuamos juntos. La segunda ha sido las respuestas políticas de la UNASUR frente no solo a las crisis políticas intracontinentales, sino a un conjunto de acontecimientos internacionales frente a los cuales hemos reaccionado de consuno o de acuerdo. La tercera fue el no al ALCA. El no al ALCA constituyó un pronunciamiento de características históricas, pero lo que no podemos permitir es que después de eso todo se transforme en un vacío. Y no me refiero solo a tener una posición frente a los Estados Unidos, porque nosotros hemos dicho muchas veces, juntos negociamos con cualquiera, si negociamos con Europa no tenemos problema en negociar con Estados Unidos. Acá el problema no es con quién, el problema es que nosotros no estamos dispuestos a aceptar cualquier condición ni a firmar cualquier cosa. Ahora bien, tenemos entonces que dar un impulso, y termino aquí, compañeros. Necesitamos dar un impulso al proceso de integración mercosuriano que tiene plena vigencia. Plena vigencia. Podemos convivir con otros procesos, no hay problema. No nos dejemos desorientar por eso. Lamentamos profundamente lo de la Alianza del Pacífico. Veremos luego si podemos converger en procesos de aproximación de integración económico-comercial. Ahora, ellos están en una política que los analistas llaman de apertura unilateral, es decir, de apertura cuasi sin condiciones. Nosotros no estamos en esa posición. Si nosotros adoptáramos esa posición, arriesgaríamos grandemente toda nuestra industria y sobre todo arriesgaríamos grandemente toda la agricultura familiar, toda la enorme red de pequeñas y medianas empresas que son las que les dan soporte social a nuestros países, a nuestras sociedades y que son la vía más potente y más poderosa de construcción de equidad social en el cono sur de América. Nosotros no estamos en condiciones de adoptar una política de apertura unilateral, tenemos que negociar rigurosa y duramente y por tanto no podemos compartir la visión comercialista que se tiene y rebajar el programa a una zona de libre comercio. No lo haremos porque no es nuestra filosofía ni es nuestro interés. Pero tenemos que avanzar en algo que nos hemos propuesto hace 6 años y en lo cual hemos avanzado muy poco. Y es la complementación de nuestras economías. No podemos, compañeros, engañarnos y decir que queremos ser un bloque poderoso de integración profunda en el mundo con economías divorciadas unas de las otras. Y nosotros tenemos todavía
economías divorciadas unas de las otras. Y si no acometemos definitivamente la tarea de aproximar, coordinar nuestras economías, complementarlas, generar cadenas productivas de integración, entonces el proceso mercosuriano va a ir languideciendo en el correr del tiempo. Así que este me parece que es el gran desafío, fundamentalmente, además, en manos de los trabajadores, que son actores económicos de primer orden y que tienen que impulsar y defender esta concepción. En el momento actual, entonces, ha aparecido esta nueva realidad, nada de confusiones, nada de retrocesos, nada de dudas, nada de flaquezas. Es el momento de la reafirmación de nuestra construcción histórica. Gracias, Roberto. Vamos a darle la palabra ahora entonces, en nombre de la coordinadora de Centrales Sindicales de Conosur, a Arturo Henrique. Boa noite aos companheiros, companheiras. Quero aqui cumprimentar os companheiros da mesa, pedir desculpas, mas vou falar em português despacito, porque mi espanhol é muito malo. E primeiro queria agradecer o convite em nome da coordenadora, num momento tão importante como este, onde ontem, se comemorou 40 anos da luta por democracia, luta contra o golpe de Estado, e por lo tanto é para nós um momento importante de fazer este registro. Mas queria também, antes de entrar no debate, fazer alguns registros importantes. Primeiro, um grande saludo aos companheiros de Venezuela e de Bolívia que aqui estão presentes na cumbre social e nesta cumbre de Mercosul. Os companheiros de Venezuela, companheiros e companheiras, os companheiros e companheiras de Bolívia, um grande saludo aos companheiros que estão aqui, porque entendemos que há uma necessidade de que esta cumbre tenha uma posição muito clara em relação não só à solidariedade com o presidente Evo Morales, mas também com uma decisão clara da cumbre em relação ao que ocorreu com o presidente nestes países da Europa, que aconteceu há 2 semanas atrás. É um primeiro registro importante. Segundo, é que também as centrais sindicais entendem a importância de se garantir asilo político ao Snowden dos Estados Unidos, neste momento onde em vários países, e em Brasil também, há uma preocupação com a possibilidade real de espionagem via internet por parte de órgãos dos Estados Unidos, o que também faz parte, na nossa opinião, de uma posição firme desta cumbre e do Mercosul em relação a estes fatos, que são fatos políticos, mas que também têm a ver com o debate geopolítico que estamos aqui a discutir. A coordenadora de centrais sindicais ainda não tem uma resolução aprovada em suas plenárias acerca do tema da Aliança do Pacífico. Porém, as nossas centrais sindicais vêm debatendo o tema, discutindo junto com os trabalhadores e trabalhadoras, tanto da coordenadora, os afiliados à Confederação Sindical das Américas, a CUT, a CSA e a coordenadora, portanto, tem um acúmulo de debates que queria aqui dividir com vocês sobre esta visão em relação à Aliança do Pacífico e à integração regional. Coisas que, eu concordo com o Conde, são diferentes. Uma coisa é integração regional, outra coisa é Aliança do Pacífico.
É uma primeira coisa que acho que temos que deixar muito claro nossa posição em relação a esta Aliança do Pacífico. Por que falo sobre isso? Em vários de nossos países, uma parte da direita, dos conservadores e uma parte da mídia, pela imprensa, pelos médios, estão agora a tentar colocar a Aliança do Pacífico como o exemplo a ser seguido, com as coisas boas que tem a Aliança do Pacífico, com livre comércio, com países que têm uma estrutura mais aberta, mais liberal, mais de livre comércio, em contraposição ao atraso do Mercosul, aos países que são governados ou que têm governos estatizantes, que estão isolados e que, portanto, há uma disputa política em jogo que nós temos que ter clareza de que disputa estamos falando. Aqueles mesmos que durante a década de 90, quando nós da coordenadora Centrais Sindicais de Conesur, junto com outras organizações, fizemos toda a luta contra a ALCA, contra o modelo neoliberal de livre comércio, de tratados de livre comércio, agora tentam novamente colocar este ponto como um ponto importante, ou seja, que Mercosul é o atraso e que a Aliança do Pacífico seria o moderno. Mas eu queria aproveitar este momento para reforçar algumas coisas. Primeiro é que os países de Mercosul têm acordos de livre comércio com todos os que estamos aqui falando desses países que estão conformando a Aliança do Pacífico. Do ponto de vista econômico, para entrar no debate inclusive econômico, Mercosul, com a entrada de Venezuela, é hoje a quarta ou quinta economia do planeta. A Aliança do Pacífico, 12ª, 13ª, se somarmos a riqueza destes países. Bueno, para nós, esta discussão de que a Aliança do Pacífico é uma novidade, não é uma novidade para quem já tem acordos de livre comércio com vários desses países. A novidade é que México pode ter aí sim um papel importante por conta